Hola, buenos días en América, buenas tardes en Europa. Eh, sí, vamos a esperar un par de minuticos que se conecten los que están viniendo de la plenaria y comenzamos esta, esta conferencia. Bueno, como el tiempo va a ser un poco limitado, voy a ir compartiendo la presentación y vamos comenzando. Bueno, muchas gracias por estar en esta sala. Fíjense, creo que en la primera parte de la presentación de los resultados hubo mucho énfasis en el carácter estratégico de la transformación digital, ¿no? Para algunos líderes de negocios todavía hay una visión un poco más pragmática o más de ejecución de la transformación en términos de ejecutar eh, iniciativas o innovaciones, y de hecho muchas ya más vinculadas a los aspectos de comercio electrónico, de comunicación con el cliente, y algunas veces con algunos aspectos de proceso. Pero lo que quiero en esta sesión compartir con ustedes es una comprensión diferente o tal vez a un nivel más arriba de la importancia de la tecnología en la reconfiguración de los negocios o de sus estrategias, ¿no? Que muchas veces o no la comprendemos en su totalidad o la damos por sentada y realmente son muy importantes en los procesos de transformación digital. Entonces, fíjense, tomando una de las láminas que ya comentaron en la parte cualitativa, fíjense que la orientación digital, y solamente voy a hacer referencia hasta como punto de partida para lo que vamos a conversar, eh, es la medición de qué tan comprometidas están las organizaciones y por supuesto sus líderes en la utilización de tecnologías digitales, ¿no? Una manera de irlo revisando. Y aun cuando hay algunas, digamos, países que destacan, la verdad es que ninguno está muy cercano a 5, ¿no? Y esto es una autoevaluación. Y es el punto de partida que voy a utilizar, porque al final las organizaciones son el reflejo de la intensidad o de la motivación de sus líderes. Y lo que también, como comentaron hace un momento, ocurre es que si este liderazgo, sobre todo estos que no son nativos digitales, sino que son migrantes digitales o personas, digamos, con una formación muy sólida en una economía no digital, entonces tampoco van a tener ni el conocimiento ni los incentivos para acelerar el paso en una estrategia digital, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta premisa que fue publicada hace ya varios años por está Nicholas Carr. Y fíjense que él hace un planteamiento un poco contraintuitivo del valor de las tecnologías. Él plantea en un artículo muy famoso publicado en la revista de Harvard, que dice la tecnología no importa, y llega más o menos a esta conclusión. Él dice que el valor estratégico de un activo o la forma como ofrece una ventaja competitiva sostenible no depende de su disponibilidad, sino de todo lo contrario, que es su escasez. Es decir, que mientras un activo es más fácil de adquirir o hay una mayor oferta en el mercado, su valor estratégico se va perdiendo porque las empresas las van adoptando, las van adquiriendo y realmente no hay diferenciación a partir de esos activos en la organización. Y es un poco lo que esta persona estaba percibiendo, o este analista, en relación con las tecnologías. Fíjense que su planteamiento viene diciendo que en la medida que va pasando el tiempo, las tecnologías se van abaratando, se van masificando, van proliferando, van apareciendo nuevos competidores, y eso en sí mismo hace que tecnologías como la adquisición de servidores, aplicaciones comerciales, ORP, CRM, redes de telecomunicaciones, servicios en la nube, por ejemplo, terminen siendo muy fácil de adquirir por cualquier empresa y en ese momento pierden como su carácter estratégico. Entonces, esto también de alguna forma explica por qué muchas veces la alta gerencia siente como un mal necesario la inversión en tecnología. Y dice, bueno, pero ¿por qué vamos a invertir tanto en tecnología si mis clientes yo los atiendo a través de la tienda o de la oficina o no logran vincular el valor tecnológico con la creación de valor? Entonces,
es una visión un poco parcial de este asunto, porque hay otras tecnologías o activos que serían las tecnologías que sí tienen un valor muy importante, pero que en nuestra cultura o en nuestra tradición no tecnológica no existían. Entonces, fíjate, estas otras tecnologías tienden a ser las que podemos llamar información o los datos, o las tecnologías propias, que son aquellas que son desarrolladas por la propia empresa, como algoritmos que van desarrollando a partir del aprendizaje del negocio, desarrollos propios de software o aplicaciones, inclusive tecnologías patentables. Estas son tecnologías que sí tienen un valor estratégico porque son propias de la organización y son muy difíciles de crear o replicar por terceros. Mucha de la tecnología tiene que ver con los insights. Utilizo la palabra insight simplemente para reflejar hallazgos, pero que son de alguna forma internalizados por la gerencia o por la organización y toma decisiones a partir de ella, o de algoritmos que son codificación o software de alto nivel desarrollado de manera única por la organización. Entonces, es en este nivel donde las organizaciones muchas veces son débiles. O sea, son muy fuertes o han invertido mucho en software comerciales, ERP, CRM, o automatización de procesos, en servidores, en nube, pero a la larga eso no nos diferencia demasiado de la competencia, porque cualquiera puede adquirirlo. Pero en cambio han invertido muy poco en desarrollar capacidades tecnológicas clave a partir de programadores, analistas de datos, científicos de datos, que eso son capacidades que crean un valor competitivo diferente en la organización. Entonces, quiero comentarles, porque voy a utilizar algunos ejemplos de estos casos que son muy relevantes, de empresas, digamos, reconocidas, tal vez por la mayoría de nosotros, como son Walmart o Best Buy, que son grandes cadenas comerciales, que tuvieron un cambio importante en la dirección de su negocio y la creación de valor a partir de una nueva visión o una comprensión diferente de la tecnología por parte de sus líderes. Y de una forma como eso irradió sobre todo el resto de la organización. Y fíjense que rompen el molde de esa premisa que tenemos, que solamente las empresas tecnológicas van a tener éxito en largo plazo, sino que esas son empresas tradicionales y muy tradicionales por muchos años, que hicieron una transformación, una reinvención de sus negocios, apalancados en tecnología, que le han permitido crear este valor. Estos son datos y cifras actualizadas al día de hoy, el valor de sus acciones, que de alguna forma refleja cómo ha sido la creación de valor en este sentido. Entonces, voy a hablar simplemente de 4 aspectos relacionados con la tecnología en lo que es creación de valor o en esa comprensión desde alto nivel de para qué se usa la tecnología más allá de crear sistemas de información o de control en las empresas, sino de cómo estratégicamente las utilizamos. Una es para incrementar, obviamente, el conocimiento del negocio a partir de los datos, cómo potenciamos capacidades existentes ya en la empresa y sobre todo capacidades físicas con el uso de tecnologías digitales, cómo desarrollamos un nuevo mercado y cómo podemos replicar esas capacidades tecnológicas para expandir el alcance del negocio. Fíjense que no estamos hablando de cómo mejoramos la experiencia del cliente necesariamente o cómo creamos una aplicación móvil que sea atractiva o cómo simplificamos algunos procesos, sino que estamos hablando de un nivel ya estratégico de la organización que solamente se puede lograr con el uso de tecnología. Entonces, bueno, la primera obviamente es la generación de insights, que es producto de una parte analítica de datos. Esto es un caso que ha sido muy reflejado en la literatura, por ejemplo, simplemente como referencia, cómo Walmart puede predecir o pudo predecir en el momento del anuncio de un huracán, eh, que las ventas de Popstar crecían 7 veces en ese periodo, una vez que se anunciaba o se verificaba que iba a haber un huracán en cierta zona, y esa anticipación a partir de los datos y toda la analítica que se hace, no solamente los datos estructurados, que son los que normalmente tenemos en muchas organizaciones, que están clasificados por nombre, por número de cliente, por cédula de identidad, por cualquiera que sea estos atributos que son fácilmente recolectables, por decirlo de alguna forma, sino que también lo analizan a partir de datos no estructurados, que son sentimientos que se recogen en las redes sociales de temor, satisfacción o éxito que las personas manifiestan de otros sistemas abiertos en la web. Y en esa compilación de datos, que es algo que solamente las máquinas pueden realizar, donde los humanos no es capaz de tener una comprensión tan amplia de analítica, es que se pueden lograr insights como esto, ¿no? Simplemente lo estoy poniendo de forma referencial.
Y esto a su vez tiene un impacto tremendo, por una parte, obviamente, satisfacción del cliente, porque en la medida o el momento que se logra anticipar estos hechos, ya sea por un evento fortuito, por un anuncio en la bolsa de valores, por un cambio de estrategia, por un anuncio político, un anuncio de la competencia, y cualquiera de estos fenómenos que pueda tener, alterar el comportamiento de la organización, entonces permiten disparar o accionar mecanismos, en este caso anticiparse a esas compras, inmediatamente realizar las órdenes de compra, tener a disposición del cliente las cantidades que se requieren por, de alguna forma estadísticamente que se pueda estimar o calcular. Entonces, obviamente hay una mejor optimización de los inventarios, del flujo de caja. Entonces, hay una cantidad de elementos relacionados con el valor de las organizaciones que depende de esa anticipación que pueden lograr las organizaciones a partir de los datos. Entonces, esto es un elemento importante de por qué los datos toman un carácter estratégico en la empresa, más allá de tener un análisis descriptivo de lo que es el perfilamiento de los clientes. Otro aspecto tiene que ver con la comprensión de un carácter bidireccional de las empresas. Nosotros tendemos a ver, o hemos sido formados muchas veces, bajo la premisa de una cadena de valor como en una sola dirección, donde la empresa genera y produce bienes y servicios y a través de distintos canales o puntos de venta los entrega al cliente para tener una experiencia de cliente, digamos, favorable o exitosa. Pero la verdad es que eso es solamente en el mundo digital la mitad de la historia, porque hay otro fenómeno que viene en contrario, que es la generación de datos a partir de todas esas interacciones para conocer en qué ocasión están ocurriendo ese intercambio de bienes, con qué frecuencia, en qué lugar, a qué hora, y toda esa información es la que utilizamos como base en la analítica, y fíjense que se crea este efecto de retroalimentación, que en la medida en que la empresa tiene mejor conocimiento de la operación de su negocio, mejor sus decisiones toma para satisfacer al cliente. A su vez, en la medida que el cliente está más satisfecho, obviamente tiene mayor recurrencia en sus compras, atrae a más clientes y genera más datos. Y esos más datos terminan perfeccionando el conocimiento del cliente y a su vez, entonces, mejora la relación que tiene con el cliente. Entonces, esto es un ciclo que se va repitiendo una y otra vez en los mercados o en las empresas y genera un valor de crecimiento en el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando hacemos nuestro análisis de retorno sobre inversión en aplicaciones, en desarrollo de comercio electrónico, no estamos viendo el valor de los datos. Entonces estamos perdiendo la mitad del valor casi de lo que genera ese desarrollo por no tener una comprensión un conocimiento profundo de la importancia de los datos en la toma de decisiones. Entonces no es que cuando yo desarrolle una aplicación o un mecanismo de comunicación digital con mis clientes, no es solamente lo que yo ofrezco al cliente en lo que voy a medir en ese análisis estratégico, sino que también tengo que empezar a evaluar qué tanto voy a aprender o qué tanto la organización se va a beneficiar de toda la información que se genera a partir de esas interacciones y cómo la reutilizo nuevamente en la toma de decisión. Eso es lo que es relevante en los datos. Otro aspecto es el mejoramiento de las capacidades de la empresa. Que es un falso dilema que normalmente existe en las organizaciones, es esa falsa decisión entre lo físico y lo digital, entre lo análogo y lo tecnológico, entre lo tradicional y la vanguardia. Y realmente en los casos exitosos como estos que hemos visto, que les he mencionado, mejor dicho, de Walmart y Best Buy, es que gran parte de su éxito se logra a partir del mejoramiento o la utilización de las capacidades instaladas que tiene la empresa. No se trata para nada de descartar lo que ya existe, sino de cómo amplificar su efectividad con el uso de tecnología. Entonces se rediseñan los espacios físicos, se complementa la información que dispone el cliente a través de sus celulares, pero utilizados en las tiendas. Esa imagen que aparece a la izquierda son unas señales en Walmart de cómo de alguna forma motivan o impulsan a los clientes a utilizar sus aplicaciones móviles dentro de las tiendas para que tengan una mejor experiencia y rediseñen su tienda en función de esto. Pero a su vez la empresa aprende cómo es el comportamiento de compra de los clientes en sus tiendas, qué hacen, cómo circulan en los pasillos, qué compran, en qué momento, a qué hora, con qué frecuencia, y eso es inteligencia que están desarrollando o facilitan los procesos de pago con la utilización de estos mecanismos. Entonces, cuando estamos hablando del mundo digital, la presencia física es muy importante y genera una ventaja
porque ya hay una confianza creada con los clientes. O sea, no es lo mismo el emprendedor que lanza una aplicación de compra, que tiene que desarrollar una gran estrategia de marketing para darse a conocer, para que el cliente tenga confianza, a que usted empiece a utilizar un canal digital del negocio donde usted ha realizado transacciones o el banco con el que usted ha trabajado los últimos 20 años, que empieza a generar unas aplicaciones, porque el nivel de confianza es distinto. O sea, es mejor en ese caso, pero a veces no lo aprovechamos, sino que tenemos como una separación de lo que es el canal digital de lo que son los canales físicos. Obviamente podemos tener una mejor optimización de los recursos y complementariedad en la utilización en lo digital y lo personal, porque también tenemos personas trabajando en estos sectores, o utilización de información y datos de transacciones históricas de los clientes, sobre la cual podemos construir modelos a futuro de cómo operar en el mundo digital. El tercer aspecto tiene que ver con el desarrollo de mercado. Fíjense, muchas veces hemos visto o líderes de negocios ven el mundo digital como un pequeño complemento de todo lo que ya están realizando. Y bajo esa premisa hacen los análisis, bajo esa premisa toman decisiones, bajo esa premisa organizan o rediseñan su empresa para operar de esta forma. Cuando estamos viendo que las empresas, digamos, con unas competencias digitales más avanzadas, realmente tienen una comprensión de que el mundo digital o el mercado digital realmente puede ser muy importante o puede ser tanto más grande que el mercado que ellos están operando en la actualidad. A veces tenemos limitaciones físicas y nuestras organizaciones están limitadas a un ámbito de acción limitado por el espacio físico o qué tan lejos está mi agencia bancaria o qué tan lejos está mi tienda de atención al público. Mientras que cuando se está en el mundo digital, no solamente geográficamente tiene un espacio de acción mucho mayor, sino que también ahora tenemos unos grupos de mercados emergentes, llámese millennials o las nuevas generaciones, que no operan en esos mercados tradicionales, sino que son a veces mercados vírgenes que no tienen una oferta consolidada de los actores tradicionales en esos mercados que están naciendo, se están desarrollando. Entonces, tener una comprensión del mercado digital no como un apéndice del negocio tradicional, sino como un negocio diferenciado y con un potencial desarrollo a largo plazo enorme, es donde las decisiones empiezan a tomar un carácter distinto en términos de la profundidad, la intensidad de la inversión, la inversión en competencias y en recursos digitales para poder operar en esos mercados. La cuarta visión, bueno, es la generación de capacidades digitales para mejorar los productos y servicios. Fíjense, el caso el primero que coloco acá, mucha gente se pregunta por qué el iPod lo creó Apple y no lo hizo Sony, que tenía Walkman. Bueno, porque Sony para ese momento no había desarrollado unas capacidades de programación, de desarrollo de sistemas operativos, de digitalización, de comercio electrónico que sí había hecho Apple, y esa fue la ventaja competitiva que utilizó para que esa capa de insights algoritmos sumado al producto tradicional es lo que genera ese producto digital. Entonces, aquí lo importante es entender que el crecimiento digital el, se apalanca en unas capacidades que las empresas tradicionales no tienen y que están obligadas a desarrollar. Entonces, al subestimar esto, bueno, tercerizamos algunos servicios, no nos comprometemos de fondo con el desarrollo de capacidades digitales, subcontratamos algunos elementos que terminan siendo medulares en la empresa y tenemos que empezar a verlos como una capa clave en toda la oferta de servicios que realizamos. Tenemos el aspecto de cómo trascender esa visión de cadena de valor o unidireccionalidad a un modelo de plataforma donde la empresa en sí misma se convierte en un habilitador de no solamente de los servicios que yo puedo proveer como empresa, sino que puedo incorporar en mi oferta los servicios de otros o los productos de otros para ampliar mi capacidad operacional, mucho más allá de lo que la empresa puede hacer. Y aquí les pongo un ejemplo. Fíjense, en la competencia entre Amazon y Walmart, para el año 2009, Amazon tenía 1.8 millones de proveedores de bienes a través de la plataforma de Amazon, versus que Walmart tenía solamente 6. Para el año 2016, ya luego de un proceso de transformación digital, Walmart había pasado de 6 proveedores externos a 1.000 proveedores externos, claro, todavía muy por debajo de los 2 millones de proveedores que tiene Amazon, pero fíjense cómo la escalabilidad en términos de la oferta de los SKU, Amazon ofrece más de 500 millones de SKU en su plataforma. Obviamente no todo se mantiene a través de sus propias capacidades o almacenes, pero Walmart ya logró escalar a más de 75 millones de SKU
de los cuales un gran porcentaje los tienen en sus tiendas, pero otro porcentaje lo proveen particulares, pequeños negocios o especialistas que, montados en la plataforma de Walmart.com, pueden escalar la oferta de servicio. Entonces, esto se logra ¿con qué? Con tecnología. Entonces, fíjense que ese pedacito de la empresa, lo que estamos hablando es de tecnología que interconecta, que crea APIs, que potencia el desarrollo de ecosistemas de negocio, donde la base instalada ya de la empresa es un punto de partida, pero la escalabilidad es enorme a partir de todo lo que se logra con estas tecnologías. Entonces, bueno, ¿cuáles son claves típicas de la gerencia desde el punto de vista estratégico? Bueno, primero un incremento en la comprensión de las tecnologías digitales para la creación de valor a través de contratación de expertos y capacitación de la gerencia. Fíjense, estas personas, algo que hicieron clave fue traer a gente que conocía el mundo digital, había operado en el mundo digital y tenía una experiencia clave en estos asuntos y obviamente formaron a gran parte de su equipo gerencial. A veces en organizaciones tradicionales nos cuesta traer esos especialistas, entonces pretendemos, bueno, vamos a ver cómo la organización se va acoplando, vamos poquito a poco y vamos reentrenando, pero a veces hay que meter al acelerador trayendo a verdaderos expertos que puedan dar un brinco cuántico en la oferta o el desarrollo de capacidades en la empresa. Inversión en nuevas tecnologías para lograr la máxima satisfacción del cliente y no limitar la oferta de productos y servicios a las capacidades tecnológicas existentes, que es otro aspecto. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esta tecnología o sabemos operar esta tecnología, hasta ahí llega nuestra oferta. Cuando realmente lo que estratégicamente se tiene que plantear es, bueno, ¿cuál es el máximo que podemos desarrollar para nuestros clientes y cómo cerramos esas brechas para poder cumplir con la mejor propuesta de valor posible para los clientes? Inversión en la tecnología para mejorar el conocimiento de los clientes y desarrollo de algoritmos propios y no solo para mejorar los sistemas de información. Entonces, a veces seguimos invirtiendo en RP, CRM o una cantidad de tecnologías que, como vimos, no necesariamente son las que crean valor, pero no lo hacemos en la misma medida en la creación de especialistas, en científicos de datos, analistas de datos, equipos de programadores. Y les pongo un ejemplo. Cuando se desarrollan estas plataformas, una premisa que es implícita es si yo tengo 5 millones de clientes o más, o 10 millones de clientes, créanme que es imposible que un grupo de 20 programadores de la empresa tengan todo el conocimiento para satisfacer las necesidades de esos 10 millones. Por eso que las empresas se abren, para incorporar y tener esa innovación abierta y servicios que a veces son inimaginables por la propia empresa, pero que terceros pueden desarrollar y lo colocan en las plataformas de la empresa, o productos que nunca una empresa hubiera querido para ofrecerlos, pero que un tercero hace la inversión y la desarrolla y lo hace a través de la plataforma, es lo que crea valor en estos nuevos modelos abiertos. Y el apalancamiento de iniciativas digitales en activos y capacidades existentes en la organización, o sea, las bases de datos de clientes actuales, los datos, las tiendas que existen, la cadena de suministro, y a la vez el mejoramiento de estas con nuevas tecnologías. Entonces, estas dos vías donde se invierte en tecnología para que desarrolle nuevas formas de hacer las cosas, pero también en paralelo para que potencie la que ya existe en la empresa. Entonces, estos son 4 aspectos estratégicos que quería mencionarles en el uso de tecnología, que a veces no lo tenemos presente en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué tienen en común esto, o tuvieron en común estos CEOs que les comenté? Bueno, primero que entienden la amenaza disruptiva de las tecnologías de verdad. O sea, no,
Bueno, creo que nos dieron chance entonces de terminar las conclusiones, porque ya era la última lámina, disculpen. Bueno, les decía que estos CEOs entienden la amenaza disruptiva de la tecnología, comprenden el uso de la tecnología en la creación de valor, no en el mejoramiento marginal de las cosas que están haciendo, sino cómo crear nuevo valor con la tecnología. Y tercero, piensan y planifican a largo plazo y ejecutan a corto plazo. O sea, saben que hay situaciones que van a necesitar un desarrollo en el tiempo, otras cosas que pueden ser de manera inmediata, pero tienen más claridad en todo lo que tienen que realizar a largo plazo para poder transformar digitalmente o verdaderamente de forma digital sus empresas. Y ese era el mensaje final que le quería dar. Entonces, bueno, pero muchas gracias por su tiempo. Eh, Fueron un poco implacable en el cierre, pero bueno, aquí están mis datos y seguramente, bueno, van a retransmitir la presentación o va a quedar grabada para que la vean completa y cualquier duda, bueno, pueden contactar y con gusto los ayudo. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias por su participación. No sé si da chance alguna pregunta mientras vamos a la plenaria. Creo que nos dieron unos 2 o 3 minutos. Bueno, entonces si no hay preguntas o no hay duda, entonces bueno, pueden salir a esta sala y regresar a la sala de YouTube, porque ahorita hay un panel muy interesante con expertos en el área digital, gente que ya ha desarrollado proyectos de transformación importantes en la región. ¿Ok? Entonces, nuevamente muchas gracias.